Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí en 7 Zaragoza Televisión y a este programa, es por Sala. Hoy alcanzamos el programa 2339 y ya saben ustedes que le estamos ofreciendo la información del fútbol sala desde el año 1989. Hoy tenemos un programa cargado, hablaremos con Kiki Santabárbara, el jugador del Cadrete. También tendremos una información habitual del conjunto de la categoría juvenil, donde el equipo del Ebrosala pues caía derrotado, además de forma amplia, y tal vez ya no sea candidato a optar por la segunda plaza de esta categoría. Tendremos información de las selecciones sub-14 y sub-16 masculinas, que parece ser que por resultados han decepcionado lo que se esperaba de ellos. Y en tercera división, pues hay que hablar de ese Paniza, que consiguió empatar en casa del líder, un resultado más que positivo. En la segunda división femenina tendremos también que hablar que el Intersal ha conseguido ya de forma matemática su clasificación para los playoffs, un éxito importante, y en el resto de competiciones pues tendremos también hincapié en hablar, por supuesto, de la segunda división masculina, donde los dos equipos aragoneses que militan en ella, a expensas del próximo fin de semana, donde va a haber un duelo en la cumbre, pues han conseguido resultados positivos. También tenemos información de la Copa de la Champions de la UEFA y que, por supuesto, también correos y lo que Willy cuenta y otros se callan. En un momento comenzamos. Alfonso Calvo, muy buenas noches, hombre. Buenas noches, don Antonio. Al otro lado de la pantalla tenemos a Willy López. Willy, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y comenzamos hoy el programa con un invitado, en este caso Kiki Santa Bárbara. Kiki, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, ¿cómo decirte? Eres un jugador que ha sido un auténtico nómada dentro del fútbol sala. Has militado en Pinseque, en el Sala 10, te fuiste al Toulouse en Francia, luego posteriormente al Almonacid, al Borja, al Cadrete. Chico, no paras, yo no sé cómo tendrás las maletas, pero seguro que tenías que tenerlas con ruedas porque tanto viaje. Sí, bueno, la verdad es que he tenido la suerte de estar en estos grandes clubs y bueno, pues ahora este año aquí estábamos en Cadrete luchando. Pero porque tú eres un jugador joven todavía. Bueno, joven, ya me voy haciendo viejo, ¿eh? Bueno, ¿cuántos añicos tienes, si se puede decir? Porque bueno, 33. bueno, pues 33 estás todavía hecho un chaval, hombre. Antes queda poco. Bueno, el tema es que has tenido unos problemas físicos que te han impedido, pues de momento, dejar el fútbol sala, ¿no? En activo. Sí, la verdad es que tuve hace una semana un revés que aún estoy intentando asimilar un poco, pero bueno. Ahora ya parece que tengo la cabeza un poco más tranquila y bueno, pues poco a poco. Porque empezando ya la recuperación y pues eso, a recuperarme lo mejor posible. En esta tu amplia trayectoria no te habías encontrado en una situación así, ¿no? No, la verdad es que no. Había tenido, bueno, el año pasado me rompí los ligamentos del tobillo en tercera con Cadrete, pero bueno, decidí no operarme y fortaleciendo, pues conseguí acabar la liga, pues el ascenso, tal, y hasta el día de hoy. No sé, pero sí que es verdad que esto de la espalda, pues no ha habido manera de salvarlo porque ya el dolor ya era insoportable. Siempre que sea, no que lo entiendas que es una broma, casi diría yo que te fueras de Cadrete. Porque vamos, oye, una cosa, el otro día los problemas que tuvo Cadrete, no esta semana, la anterior, con ese desplazamiento donde el autobús fue apedreado, les vinisteis muy bien, porque la pancarta que sacaron diciendo que te recuperarás pronto el equipo, sirvió por lo menos para taponar las ventanas a la vuelta del autobús. Sí que es verdad que para un rotundo descosido, ¿verdad? Que se dice, pero sí, bueno, al final son actos que deberían quedar completamente al margen de lo que es nuestro deporte o de cualquier otro deporte. Pero bueno, al final quedó en un daño material. Jugadores, cuerpo técnico y toda la gente que fue a vernos
salió ilesa, así que... Eso es lo más importante. Eso Bueno, es. Alfonso te va a preguntar ahora por las cosas deportivas, ¿no, Alfonso? No, pero Venga, algo, no, y Willy también. Willy es el que más sabe de esto. Yo, mi pregunta es, me parece que Antonio ha leído 5 o 6 equipos. Dicen que cada maestrillo tiene su... 6 equipos, Seis concreto. equipos, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo. De todos, me refiero a entrenadores, de todos estos entrenadores, siempre hay uno que se guarda mejor recuerdo, no te voy a decir nombre, sino con el que más a gusto te hayas sentido trabajando. ¿Te puedo decir dos? Sí, o los que tú quieras. Jorge San Pedro y Agustín. Vale. Jorge, es que Jorge es... Jorge San Pedro, pues aparte de que es con el entrenador con el que pude debutar en Primera División, luego me he pegado 6 años con él trabajando mano a mano y aparte de que me parece un pedazo de entrenador, es un buen amigo. Y Agustín lo mismo, es que creo que su manera de trabajar es muy parecida, con diferente temperamento, todos lo sabemos. Sí, desde luego que sí. Pero sí, la verdad es que son dos entrenadores que tendré en cuenta siempre. Oye, Y porque los dos me han ayudado a crecer, me han ayudado, pues eso, a crecer como jugador. oye, Sí. tú has debutaste en Primera División. En esa época no se le daba tanto auge como se le está dando en este año o en esta temporada, la fuerza obliga a la cantera. ¿Tú te sentiste que todavía podías haber dado un poco más y no tener que haber salido de la Primera División? O sea, si te frustraste por no seguir en Primera División. Sí que es verdad que yo creo que veo la oportunidad de salir, pues porque aquí no, pues económicamente estábamos a años luz de lo que empezaban a pagar en el extranjero y tuve esa oportunidad y salí. Sí que es verdad que aquí era más complicado porque todavía lo que hablas tú, ahora sí que en las canteras pues se trabajan mucho más, se les da mucha más oportunidad. Y eso que nosotros tuvimos la suerte pues de que pillamos ese sala 10 un poco en horas bajas y tuvieron que tirar un poco de la gente del filial y bueno, demasiado hicimos que conseguimos salvar el año, no descendimos y bueno, fue un año bueno de aprendizaje, pero sí, tomé la decisión de tener que salir. Willy, Sí, ¿no? Yo le iba a preguntar a Kiki que qué va a hacer esta Semana Santa, sin Maratonio, sin Egea y Pedrola. ¿Qué vas a hacer, macho? Bueno, pues me tendré que poner sudadera de entrenador. Sí, bueno, al final estaré porque ese gusanillo ya sabes que Sí. Semana Santa para uno son los tambores y para mí es Pedrola y Egea, sí. ¿Cuántos maratones has ganado? Este verano todas, he tenido la suerte que todas, sí. Este año he hecho pleno, habrán sido 10, 11, pero bien. Bueno, Este año tampoco es lo de siempre, quiero decir que lo de este año ha sido extraordinario. Oye, y ahora volviendo ya un poco a lo que es la parcela puramente deportiva y lo que es la competición, un poquitín dubitativo está el equipo, parece ser que ahora se recupera, la no poder jugar directamente en cadete, sino que tenéis que jugar en María, ¿lo habéis notado mucho? Pues a ver, por partes. El haber perdido el factor jugar en Cadrete, o sea, ha sido un palo porque la grada en Cadrete a nosotros nos tira mucho. Y eso se nota pues porque al final pierdes gente que al final si tiene que venir al pueblo al lado ya tiene que coger el coche. Lo hemos notado bastante, sí, la verdad que sí. Y luego en cuanto al equipo que lo note dubitativo, yo creo que ahora el equipo ahora, además venimos de 2 victorias, la confianza está fuerte, nos hemos puesto en una posición de la tabla un poco más tranquila, con que vamos octavos, hemos dejado el descenso ya creo que son a 7, 8 puntos y al final pues estos son un poco rachas también. Yo valoro la temporada de momento como buena.
buena porque al final somos un equipo recién ascendido. Sí, que hay nombres importantes y tal, pero al final no habíamos jugado juntos nunca. Y pues bueno, ya sabemos que la segunda vez es una categoría exigente, complicada y que pues al final nos ha costado un poquito a lo mejor hacer ella, pero creo que hemos sacado resultados importantes, partidos importantes, sobre todo en los derbis, que si no los sacábamos adelante nos metíamos en el pozo, pues tirando de casta hemos ido ganando todo lo que hemos podido y ahora el equipo pues está tranquilo, está animado, hay un muy buen grupo, así que acabar los partidos que quedan de la mejor manera. Oye, Oye, eso no es excusa de que la afición no acuda a María, ¿eh? Porque entre Cadete y María me parece que hay entre 3 kilómetros, tres Sí, kilómetros nada, y nada, no medio. hay Se puede nada, ir andando, un paseo. no hay nada, es que hay 5 kilómetros, pero Bueno, no, no créete, llega, no llega. pero Tres, créete tres o que, 3,5. sí, pero créete que hay gente, claro, hay gente mayor Ah, que venía a vernos que era fija, pues que la pierde, ¿sabes? Y a lo tonto, luego no es lo mismo ver un pabellón, bien. María es un poquito más grande que el nuestro y Cadrete enseguida llenábamos. Hostia, y la sensación de ver un pabellón lleno, a ver huecos en la grada, cambia, ¿sabes? Ya, eso sí, eso sí. Sí, Bueno, pero bueno. pues hay que hacer senderismo a la gente del pueblo, decirle que hay que hacer senderismo y apoyar. oye, Willy, ¿por qué no le preguntas algo por los árbitros, que lo sufre también como tú? ¿Qué le parece? Es ¿Cómo? que Kiki es de los míos, es de los que polémico con los árbitros como yo. Y bueno, que nos cuente las diferencias que ve en los arbitrajes de segunda B y los de tercera. Eh, no me importa mojarme. Creo que Valiente. hay árbitros en segunda vez que no tienen el nivel, pero ni de lejos. O sea, es que el partido de Antiguoco, que nos acaben vaciando el polideportivo a nosotros, con la que nos preparan jugadores, cuerpo técnico de ellos, o sea, me parece increíble. Me parece increíble que lleguemos a ese punto cuando al final, con vídeo, bueno, creo que de esto ya habló Agustín aquí. Sí, sí. Creo que hemos mandado vídeos de jugadores tocándose sus partes, diciéndole de todo a nuestra gente, que no lo justifico, pero al final si se pegan todo el partido calentándote, al final la grada responde de alguna manera. Pero es que el problema es que esas actitudes los árbitros las estaban viendo. Es que yo en la expulsión del jugador número 4 de ellos, que cuando lo expulsan me pongo entre medio porque iba con actitud amenazante como de agredir al árbitro. Me pongo entre medio para pararlo como para... Y me suelta un codazo y que ese chico se vaya con una expulsión de un partido y a nosotros nos vacíen un pabellón, multa económica y... Pero bueno, además esa pareja no era la primera vez que nos arbitraba, por ejemplo, y las dos veces pues han demostrado que no. Pero bueno. Oye, Ya no sé. otra cosa, a ver, ahora se va a celebrar en Zaragoza ahora un congreso de la competición de fútbol sala y entre ellas pues se van a tocar diversos puntos. Viene todo a propuesta del manager general de Mariano Hernando, ¿no? Eh, la principal causa que tienen ellos es que quieren modificar tanto la segunda división como la segunda B y la segunda femenina, sobre todo en los playoffs. ¿Tú añadirías algo más para poder ampliar eso y ser más competitivos? No lo sé, al final sí que es verdad que este año a mí me ha sorprendido que quitasen un puesto de playoff en segunda B, porque no sé, yo creo que quitas opciones y a lo mejor este año, por ejemplo, yo creo que hay 3 equipos que ya están claramente destacados. A lo mejor hace que pierdas un poco ya en estas últimas jornadas que te quedan. Si te ves sin opciones, que pierdas un poco de miga en esos partidos. Pero no sé. La verdad es que sí que creo que ahora con este tipo de playoff el equipo que asciende a segunda sube mucho más preparado que cuando estaba yo en Pinseque,
que era, suerte o verdad, un enfrentamiento, un cruce y ya está, pero no sé, no te sabría decir. Bueno, pues yo, otra pregunta, ya sabes que yo, por si no lo sabes, yo te lo digo, yo soy un acérrimo enemigo de la regla del portero jugador. ¿Tú cómo te defines? Pues a mí sí que es verdad que a mí me ha gustado siempre hacer el portero jugador, la verdad que es algo que me gusta y lo defiendo, pero sí que es verdad que hay partidos o sea, yo pondría un tiempo, ¿sabes? O sea, decir máximo los últimos 3 minutos de cada parte o algo así, porque sí que es verdad que un partido con 10 a mí me ha tocado defender 16 minutos portero jugador y eso es horrible, quiero decir. Creo que pasa a ser un partido aburrido. Entonces yo creo que eso sí que lo pondría como norma. Esa norma sí que la cambiaría. Gracias. Ya, yo por mí... no, es que A ver, tengo aquí a a esta... ver, no ha dicho de quitarlo, ¿eh? Ha dicho de modificar el tiempo. Sí, bueno, tú has oído ya campanas y ya te... No, campanas, no he oído campanas, he oído lo que ha dicho. Tú las has oído y encima te las ya pronto a tu huerto. Oye, yo por parte ya la última, Agustín no nos oye o no nos ve casi nunca. ¿Qué concepto tienes de él? Antes se ha dicho que era muy bueno, es muy exigente, cómo lleva el equipo, porque llevar un vestuario es lo más difícil que hay, ¿eh? Por mucho que luego se diga, wow, el vestuario es una familia, es una casa, y eso sabemos todos que no es así. ¿Qué misterio tiene Agustín? A ver, es complicado al final, pero no para Agustín, para todo entrenador. Tener a todo el mundo contento es complicado. Y el entrenador que lo consiga, que me diga cómo lo hace, porque todo jugador quiere jugar más, todo jugador cree que puede participar en depende de qué tipo de situaciones. Y Agustín yo creo que es un tío calmado que lo está consiguiendo llevar bastante bien. Al final, pues no te voy a mentir, igual que en todos los vestuarios, pues ha habido diferencias de, oye, pues esto, oye, pues lo otro. Pero yo creo que al final es un entrenador con el que se puede hablar y cualquier jugador que ha tenido un problema, Agustín está abierto a escuchar e incluso a decirte el problema y que tienes o que necesitas mejorar para sacar mejor versión de ti. Y yo creo que lo está llevando bastante bien. Al final es un entrenador con experiencia, ha ganado segunda B, lo está llevando bastante bien. A la Willy, remata tuya para finalizar. Bueno, yo simplemente preguntarle si ya más o menos sabe el tiempo de recuperación de la lesión y si lo veremos en septiembre por las pistas. Pues a ver, el tiempo de recuperación me han dicho que va a ser bastante largo. Sí que es verdad que me han dicho que la recuperación va a ser buena y que voy a poder hacer una vida normal. Tiempo de recuperación, pues 4 o 6 meses seguro. Que me veáis en septiembre, no lo sé, porque ahora mismo mi cabeza, Willy, Ya, normal. que no sabe qué hacer. No sabe qué hacer porque me he encontrado con todo esto de repente y ahora mismo estoy bastante dolorido. No sabría qué decirte, ¿sabes? Ahora mismo mi cabeza está más en que pues igual no vuelvo a jugar y asimilándolo un poco, pero igual dentro de estos 5 meses me he recuperado tan bien que pues pruebo, no lo sé. Siempre, sí. El problema de mi cabeza ahora mismo está en que me tenga que retirar por una lesión. Ahora en estos momentos, Kiki, estás en una situación que es un comienzo de alguna manera de recuperación, pero conforme pase el tiempo, como todo en esta vida, las cosas se ven de otra manera, ¿eh? Sí, ya. Lo que pasa es lo que te he dicho. Al año que viene hago 34 y ya no somos chavales. Yo te voy a decir, igual que te he dicho antes que dejaras cadrete, yo te voy a decir una cosa también, que en septiembre te volveremos a ver en las pistas. Muchas gracias. Ya lo verás, sin duda alguna. ¿Alguna cosa más o...? No, por mi parte agradecerte la diferencia que has tenido con nosotros y una pronta recuperación, como ha dicho Antonio, te podamos ver
pronto en las pistas otra vez. Pues Kiki, Kiki a Santa vosotros Bárbara, por la invitación. esta es tu casa. Cuando tú creas oportuno, nos dices, oye, que ya estoy recuperado, que quiero volver a manifestar que el fútbol sala es mi pasión y aquí de nuevo estaré para pisar las pistas. Eso lo será siempre. De acuerdo, pues muy buenas noches, Kiki. Muchas gracias. Buenas noches a Buenas todos. noches. Chao. Seguimos ahora, en este caso, hablando de la categoría juvenil, donde ya hemos comentado un tropezón del Ebrosala ante el Lepanto, es el segundo tropezón consecutivo que tienen los de Michel Cantín, y la segunda plaza parece ser que estos momentos está ya muy complicada para ellos. Empezamos con los resultados. Entre Ríos 8, Almozara 1, Lepanto 7, Ebrosala 7, Aizón 3, Alcañiz 3, San Juan 6, Romareda 2, Pinseque 10, Rivera 1, Híjar 2, Coras 8, La Cigüeña 0, Pirineos 3 y Sala 10, 5, Gran Vía 1. Pues tú lo has dicho, parece ser que la segunda plaza, pues ya con los dos tropiezos del Brosala, parece ser que ya empieza a tener un nombre propio, que es el del Sala 10. Vamos a empezar por esto último, pues por ese empate a 7 entre el Lepanto y Brosala. Brosala se dejó escapar una ventaja que llevaba de 1-4 y Lepanto pues llegó a igualar hasta 5. Posteriormente, Brosala volvería a tomar la iniciativa en el marcador, se fue hasta el 5-7, redujo distancia Lepanto y en el 39 un autogol de Brosala dejaba las tablas definitivas y, como digo, casi... no definitivamente, pero casi sentenciado el segundo puesto, aunque quedan muchos puntos en juego, ¿no? Pero se ha complicado el pase. El Sala 10 sigue firme y ya saca 5 puntos a Brosala de cara a esa segunda plaza. Este fin de semana vencía con absoluta claridad al Gran Vía por 5-1. El que no cede, pues es el líder Entre Ríos, va firme, ha cogido el camino, ya no lo suelta y se imponía con mucha contundencia al Almozara por 8-1. San Juan, que era el otro que estaba ahí afectado para poder entrar en esa segunda plaza, tampoco tenía problemas para vencer a Romareda por 6-2 en un partido que fue absolutamente guante blanco y donde no se mostró ninguna tarjeta amarilla, ni hubo nada. El acta venía completamente limpia. Hugo sigue en plan goleador y esta semana pues hizo un póker de goles. El golista Híjar pues volvió a caer en su pista, 2-8, ante Coras, partido igualado, aunque parezca mentira, hasta el minuto 17, pero a partir de ahí Coras fue superior y logró la victoria. Destacar a Luis, a Hugo y a Leo, que fueron los máximos goleadores. La goleada llegó de Pinseque, donde Rivera pues sucumbió por 10-1. Nicolás fue el máximo goleador con 3 goles. Pirineos sale de los puestos peligrosos, si bien todavía los tiene ahí a la espalda muy cerca, gracias a su victoria en Monzalbarbá en La Cigüeña por 0-3. Aquí pues nos encontramos con que el partido tuvo que ser parado en el minuto 33 y advertirle los árbitros al delegado de La Cigüeña para que cesasen las... leo textualmente, es que esto ya es el colmo, para que cesasen las protestas reiteradas al equipo arbitral por parte de un miembro de la grada, que le estaba protestando a los árbitros. Vamos, es que y yo iba a decir una cosa, me la voy a ganar, pero voy a decir que igual al fútbol sala hay que ir ahora con tapabocas. Porque esto ya es el colmo. Más que protocolos, yo creo que son ya... No sé cómo calificarlo sin decir una barbaridad. Pero es que se refiere, fíjate, es que se dice a un miembro de la grada, uno, o sea, que no es que fuese la grada entera la que le estaba... O sea, tú no puedes manifestar tu opinión libre de que lo está haciendo mal, lo está haciendo bien. O sea, hombre, si no hay insultos... Si no hay insultos, pues lo dice el acta, ¿eh? Alfonso, que hoy la sección viene cargadita con estos temas. Vale, ya no... Vale, lo dejamos ahí. Entonces te lo dejo todo para ti. La calificación queda así. Entre Ríos 60, Sala 10, 51, Ebrosala 46, San Juan 42, Pinseque 35, Romareda 30, Lepanto 27, Gran Vía 24, Aizón 23,
Pirineos y La Cigüeña 22, Coras y Almozara 20, y en zona de descenso también con 20 puntos lo encabeza el Rivera, mientras que Alcañiz tiene 18 y cierra la clasificación el Híjar con 0. La próxima jornada, Gran Vía, Entre Ríos, Almozara, Lepanto, Ebrosala, Enzón, Alcañiz, San Juan, Romareda, Pinseque, Rivera, Boca, Híjar, Coras, La Cigüeña y Pirineos, Sala 10. Nos vamos a la segunda fase del Campeonato de España masculino, donde las selecciones, más, en este caso sub-16 y sub-14 aragonesas, la verdad es que yo pienso que han sido resultados decepcionantes. Sí, bueno, ya quedaron, la mejor fue la sub-14, no, sí, la sub-14 que podía luchar por la zona B, por la clasificación de la zona B. Por ejemplo, la sub-14 tuvo que jugar al final por los puestos 9º al 11º y ganó a Baleares 1-2, perdió con Galicia 5-2 y en el Baleares-Galicia pues ganó Baleares 5-3. La campeona de la serie definitiva, de la principal, ha sido Cataluña, que venció en la final a Murcia por 4-2. Y Aragón, con estos 3 resultados, pues ocupó la 10ª posición. Sin duda, un no muy buen representación. Y la sub-16 luchó por los puestos del 5 al 8º. El primer partido vencía a Baleares por 1-4, mientras que Murcia vencía a Valencia por 7-6. Luego se jugaron el puesto 5º y 6º, y Aragón pues perdió con Murcia por 1-6, quedando por eso en esa situación. Los campeones de la serie ha sido Madrid, que empató con Castilla-La Mancha a 4 y luego venció en la tanda de penaltis 4-1. También ha sido un poquitín mejor, pero las selecciones no están en el plano que se esperaba de ellas. Bueno, pues ha sido una auténtica, yo pienso que ha sido una decepción, pero bueno, las cosas me imagino que tienen que cambiar y me imagino que se tomarán las medidas oportunas para hacerlo de esa manera. Nos vamos a la tercera división, donde el Paniza arranca un punto en la pista del líder, un punto importantísimo en ese desplazamiento, mientras que Borja al final se recupera goleando y también lo hace el Zafán, que de momento parecía que estaba un poco dormido, pero ha despertado en esta jornada. Los resultados han sido los siguientes: Alcañiz 7, Utebo 0, Zafán 6, Ebrosala 1, Ainzón 4, El Burgo 2, Híjar 5, Daroca 5, Pirineos 6, Caspe 2, Borja 10, Compañía de María 2, Coras 4, Paniza 4 y La Unión 6, Gelsa 0. Willy. Vamos con las crónicas. Empezamos por el Alcañiz Utebo. Un gol mediado el primer tiempo de los locales abrió el marcador. A los 5 minutos del segundo tiempo ampliaban con 4 goles en 2 minutos, dominando el partido claramente el conjunto alcañizano, que cerró con 2 tantos más en la última recta del partido. Goleada para los de Alberto Gea, que siguen con su buena racha. Zafán Ebrosala. Inicia un mejor Ebrosala, que se adelanta en el marcador, pero poco a poco Zafán encuentra su ritmo y se va al descanso con un 3-1. Al final el marcador se va del lado local y acaba con un 6-1. Ebrosala, mucha juventud en sus filas y muchas bajas. Ainzón El Burgo, victoria de Ainzón en partido dominical, donde destacaron los 3 goles de Armingol. Boca Híjar Daroca, empate a 5, punto importante de los de Daroca en su visita a Híjar, y empezaron los de Quino con un 3-0, llegando al último cuarto de partido con un 5-2, donde Daroca fue mejor y consiguió sacar un punto de oro. Pirineos 6, Caspe 2, partido marcado por las ausencias en ambos equipos y por la expectación del debut del brasileño Carlos Enrique en las filas de Caspe. Primeros minutos frenéticos en el que a los 3 minutos ya llevaban 2 goles cada equipo. A partir de allí, Caspe esperando en media pista y Pirineos elaborando para intentar romper el empate, que así hizo en 2 ocasiones. La segunda parte Caspe fue más arriba y los 5 primeros minutos fueron suyos, hasta que Pirineos volvió a controlar el juego y marcar 2 goles más. Caspe lo intentó con el juego de 5 y ya no se movería el resultado. Borja 10, Compañía María 2. En el partido disputado el miércoles empezó Borja algo despistado, lo que aprovecharon los colegiales para adelantarse en el marcador. Pudieron aumentar su ventaja, de no ser por las intervenciones del portero borjano Raúl. A partir del minuto 5, los de San Pedro empezaron a funcionar hasta consumar una goleada que confirma su buena racha de resultados. Peña La Unión 6, Gelsa 0. Compitieron los de Miguel de Escosa hasta donde les llegó la gasolina. El minuto 22. Aquí se rompe el partido y los de La Unión consiguen una victoria que les da respiro, mirando de reojo la clasificación de Segunda B. Coras Paniza. Partidazo en el Alberto Maestro.
Empezó mejor Paniza, con mucha velocidad en sus acciones, lo que hizo ponerse 0-2. Muy cerca estuvieron por 2 veces de conseguir el tercero. A falta de 4 minutos en un despiste en la marca de Paniza, en balón parado, a corta distancia los de Coras. Y en el último minuto del primer tiempo empatan el partido. Inicia mejor Coras esta segunda parte y Edgar adelanta por primera vez a los de Richie. No se vienen abajo los paniceros, que empataban en el 28 tras una buena jugada que culmina Mateo. En el 36, una acción por banda de los visitantes adelanta nuevamente al Paniza y quedando 2 minutos, Cora sale de 5 con Javi Barcelona. Y es el chino Franco, jugador de categoría superior, que tras un rechace en el medio del área empata el partido. Partido intenso, vibrante, con reparto de puntos que pudo ganar o perder cualquiera. Y no lo digo yo, lo dice la gente, que este Paniza ya vuelve a ser de las temporadas anteriores. Lo peor del encuentro, el arbitraje de los Talé y Forcano. No a la altura de esta categoría ni de este tipo de partidos. Y aquí me freno. Clasificación: Coras 50, Pirineos 47, Zafán 46, Utebo 39, Borja 38, Aizón 35, Alcañiz 34, Boca Hija 31, El Burgo 30, Paniza 26, Caspe 21, Daroca 19, Peña Unión 17 y en descenso Ebrosala 15, Compañía de María y Gelsa con 8. Próxima jornada: Ebrosala Utebo, El Burgo Zafán, Daroca Aizón, Caspe Boca Híjar, Compañía María Pirineos, Paniza Borja, Gelsa Corazonistas y la Unión Alcañiz. Vamos a la segunda división B masculina. En este caso, excelente jornada para los equipos aragoneses. Solo perdió uno de ellos, evidentemente, porque jugaba un derbi y perdió en quinto el Pinseque. Los resultados fueron los siguientes. En este caso, Cadrete 4, Ciervana 0, Tauste 2, Riberfecha 1, Albelda 0, Entre Ríos 4, Quinto 6, Pinseque 3 y el resto de partidos ya sin representación aragonesa: San Cristóbal 8, Ochatarbe 6, Ibarra 6, San Juan 2, Ainaitasuna 0, Antiguoco 4 y Picasen 5, Loeches 2. Alfonso. Pues sí, vamos a comenzar primero por el derbi, y donde la victoria, como tú bien has dicho, pues se quedó en quinto. Pinseque caía con claridad 6-3 y fíjate, después de 17 partidos sin conocer la derrota, esta le llegó en quinto. Partido muy competido, sobre todo los 10 primeros minutos, donde Pinseque salió como siempre suele salir, ¿no? A resolver pronto para luego esperar y coger contras, ¿no? Lo intentó solucionar pronto, pero no estuvo acertado en el área de Quinto. Y fue a partir del minuto 10 cuando Quinto comenzó a tomarle el pulso a lo que es el partido, y fruto de ese dominio pues llegaron los goles. Antes del descanso, Pinseque había reducido distancias. Y en el segundo tiempo pues se inició con el gol de Pinseque, que llegaba a las tablas, y cuando parecía que Pinseque iba a tomar el pulso, salió la figura de Javi García, que con una actuación excepcional hizo 3 goles y llevó a Quinto pues hasta el 4-2. Pinseque volvió a reducir ventaja, pero Quinto retomó otra vez el ritmo y al final se sentenció con un 6-3. Buen triunfo para, quizás fuese el mejor partido de Quinto en esta temporada, ¿no? Un buen triunfo para Quinto, que le hace mirar la clasificación ya pues con más optimismo. Y malo para Pinseque, porque le aleja 3 puntos más del liderato, que sigue manteniendo Ibarra, y ahora ya pues con una ventaja superior de 5 puntos. La clasificación: Pinseque segundo con 57 puntos, a 5 de Ibarra. Quinto es noveno con 32, y la próxima jornada pues tenemos derbi, Pinseque Cadrete y Quinto Entre Ríos. Ahora vamos con la importante victoria del Entre Ríos, segunda victoria fuera de casa en esta temporada. Partido con mucho juego, recordemos que Entre Ríos está luchando ahí por salir de esos puestos bajos de la clasificación, y aunque se tratase de la pista del colista, el partido fue de mucha igualdad, sobre todo en el primer tiempo, al que se llegó con tan solo 0-1, después de las muchas ocasiones que dispusieron los dos equipos, pero que las zapatillas estaban mojadas, no se tenía cierto. El segundo tiempo comenzó bien para los de Samuel, que nada más comenzaron hicieron el 0-2. El partido se abrió y Entre Ríos estaba cómodo, y poco a poco fueron aumentando la ventaja hasta ese 0-4 definitivo. Como digo, victoria importante, y que le hace haber igualado con Ciervana y estar a tan solo un punto del Antiguo, que es el que marca la salvación.
La clasificación 13º con 25 puntos. Y la próxima jornada, como ya hemos dicho, es el derbi quinto Entre Ríos. Cadrete, tras los incidentes de la semana pasada, regresaba a su pista y lo hacía a su pista, a María, y lo hacía con intención de sumar la segunda victoria consecutiva, y lo logró. ¿Pero cómo lo logró? Pues con mucho sufrimiento, porque el resultado de 4-0, que parece ser que había sido un resultado cómodo, ya está fácil y sencillo, pues fue todo lo contrario, porque se llegó al minuto 39, con tan solo 1-0 a favor de Cadrete. Y en este último minuto, Cadrete se fue en el marcador, arriesgó con el juego de portero-jugador, esta vez salió bien, 2 goles a puerta vacía, y el último, pues casi ya sobre la bocina, propiciaron esta segunda victoria. Además de la victoria, se consiguió una cosa muy importante también, que fue ganar el gol a veras a Ciervana, porque la diferencia había sido de tan solo habían perdido en Ciervana por un gol. Victoria, pues, que les permite mirar la clasificación con más tranquilidad, igual que le sucede a Quinto, que es ahora octavo con 32 puntos. Y la próxima jornada pues será un Pinse Cadrete. Y Tauste, pues también tenía la victoria, recibía en su pista ante el último clasificado, Ribaflecha, equipo, como ya se sabe, muy cómodo, y le costó sumar los puntos a los de Carlos. Muy poco vistoso para el espectador, Ribaflecha, en su estilo de juego, que ya nos comentaban la semana pasada, equipo que no propone nada y que solamente hace esperar el fallo del rival. Al descanso se llegó sin goles, eso sí, gracias a la actuación del portero riojano. El segundo tiempo empezó con una buena jugada combinativa de Tauste, que lograba el 1-0. Sin embargo, pues Ribaflecha, que seguía, pues ahí estoy, aquí me quedo, si viene bien, y si no, pues ya le daré, y a ver lo que pasa, pues pum, en una de estas jugadas tontas, pues hacía el empate a 1. Hubo que esperar a falta de 30 segundos para que Tauste, con el juego de portero-jugador, lograse el 2-1 definitivo. La nota negativa, que la hubo, pues se produjo a falta de 4 segundos, cuando Juan Carlos Zueco sufrió un choque fortuito y quedó inconsciente. Fue retirado en camilla, posteriormente tuvo que ser llevado a un centro hospitalario en ambulancia, pero todo, gracias a Dios, todo se solucionó y ya pasó la noche en casa. Nos alegramos mucho, y así que mucho ánimo para seguir, Juan Carlos. La clasificación es sexto con 42 puntos, y la próxima jornada pues visita la pista del Ciervana. ¿Alguna cosa más? Pues vamos a la próxima jornada ya. Y como Ciervana, ya has comentado... Ciervana, Tauste, Entre Ríos Quinto y Pinse Cadrete. Muy bien, pues nos vamos a hablar de ahora con la segunda división femenina, donde hay que decir lo más destacado es que el Intersala ya tiene plaza fija para poder jugar el playoff. Y el resto de competiciones donde participan los equipos aragoneses, cara para Entre Ríos y cruz para César Augusta y lamentablemente para el equipo del Tauste. Willy. De Aragón. Hispania 1, Intersala 3, Ripollés 6, Alagón 1, Entre Ríos 6, Orvina 1, César Augusta 3, Linyola 4. Aquí, como llevo diciendo desde que prácticamente se hizo el sorteo de grupos, pues Intersala es equipo de playoff. Entonces ya matemáticamente ya es equipo de playoff. Una cosa que quería comentar. Willy, perdona, quería comentar una cosa. Sí. Antes de esto, estamos hablando de los resultados negativos del Tauste. Yo, personalmente, cuando un equipo Tauste o Alagón. Alagón. Perdón, Alagón. Digo Tauste, Alagón, perdón, que estoy yo ahora con Tauste. El tema de Alagón es uno de los equipos que están cosechando una serie de resultados negativos por las razones que hemos comentado en este programa anteriormente. Pero hay que quitarse el sombrero, porque cuando tienes una situación como esta y mantenerse todavía jugando partidos sabiendo lo que va a poder suceder en ellos, es para agradecérselo por el deporte y porque son deportistas. Enhorabuena, Alagón. Adelante. Sí, vamos a comenzar con Alagón. Pues perdieron 6-1 en Ripollet. Fueron con 8 jugadoras, el número mínimo. Se llegó hasta donde se pudo llegar. Empezó bien Alagón, Ripollés se adelanta de penalti y poco después la jugadora Luna hacía el empate. Cuando mejor estaban las chicas de Pedro Dúcar, llegó el 2-1. Y a continuación, en una contra,
el 3-1. Con más corazón que piernas, encajaron el 4-1 antes del descanso. Lo siguieron intentando, pero con el físico bajo mínimos y sin orden, las locales aumentaron la ventaja pues con 2 goles más. O sea, va a ser como decimos, va a ser un vía crucis hasta la jornada 30, pero vamos, están dando la cara y no se les puede decir nada. La noticia que hemos comentado, Intersala venció 1-3 en Hispania, viaje de desplazamiento que hicieron el día anterior para descansar, y como hemos dicho, lo que ya vaticinábamos en agosto que iba a ser equipo de playoff destacado, pues ahí está, comandando la clasificación y ya matemáticamente pues lo tienen. El partido empezó con una Marina como protagonista, pues con 3 ocasiones y otra de Ana Mazas, pero la portera local estaba con la flecha hacia arriba. Sería Ibáñez a la salida de un córner con un buen disparo que le acabaría el marcador. Pocos momentos más tarde, Aitana, la jugadora yeclana más destacada, logra el empate al saque de una falta. Las oportunidades de gol eran para Intersala, que sigue encontrándose con Lucía, la portera de Hispania, en tarde inspirada. Marina desbarata una acción en transición de las locales cuando el público asistente ya cantaba el gol. A punto estuvieron las visitantes de culminar 2 ocasiones que no llegaron por poco al segundo palo. Y a continuación Marina se vuelve a encontrar con el cerrojo de la portería llamado Lucía y así se llega al descanso. La segunda parte comenzó con el Hispania agresivo, pero Marina, que estaba multiplicándose, volvió a evitar una ocasión clara con la portera María Solans ya batida. Ibáñez adelantaba las de Intersala tras una buena asistencia de Judith y en esos momentos parece que el partido se tranquiliza. Marina, otra vez decisiva en el partido y en ambas porterías, anota tocando sutilmente un pase de Yaiza faltando unos 7 minutos. Hispania sale de 5 en el minuto 34, creando peligro en la primera jugada, sin luego crear mucho peligro. 3 ocasiones tuvo Intersala para ampliar la cuenta, pero no acertó. Partido de los llamados prácticos, en el que la falta de acierto de cara al gol fue la nota negativa. Circunstancia a mejorar de cara a los playoffs, que como digo, matemáticamente están alcanzados. Victoria de Entre Ríos por 6-1 ante Urbina. Partido que dominó Entre Ríos desde el principio y en los primeros minutos se ponía con 4-0, con goles en acción individual de Adri, otro de María Moreno y 2 de Zin. Urbina defendió en medio campo y eso hacía que las de Molina tuviesen el control del balón y por lo tanto del partido. Zin hacía su tripleta y el descanso con 5-0 en el marcador. La segunda parte Urbina apretó más, subió la línea defensiva y Entre Ríos tuvo un poco de relajación y pasó sus peores momentos. En una contra las navarras hacen el gol de la honra y las locales recuperan el control y Candela hacía el definitivo 6-1. César Augusta 3, Linyola 4. Emoción en la granja. Se adelantaron las de San Gervasio por medio de Noa en el minuto 8 y a continuación Linyola por medio de Merichel empataba el encuentro. Se adelantaron las ilerdenses por medio de Jules, faltando 7 minutos para el descanso, y así se llegaría al intermedio. Merichel anota el tercero, quedando 12 minutos, y una reacción con 2 goles en 3 minutos de las zaragozanas por medio de Erika e Ibuki empatan el partido, faltando 6 minutos. Los nervios aumentan en el banquillo visitante, pero sería la noruega Mari Algunset que a falta de 3 minutos marca y los 3 puntos viajan a tierras catalanas. Clasificación: Intersala 60, Linyola 50, Rubí 49, Entre Ríos 48, Chantrea 36, Ripollet 33, César Augusta y Mataró con 30, Les Glorias 29, Sabadell, Urbina, Hospitalet 24, Castellón 20, Hispania 18, Caldes 15 y Aragón 1 punto. Lamentar lesiones, ¿no? Que hemos comentado anteriormente ya. Sí, sí. Sí, Y por lo tanto vamos con la próxima jornada. sí, la jornada, espera que la tengo así, es el Aragón, Aragón, Zaragoza e Intersala Mataró. eso es. Y Entre Ríos, que va a la pista del Rubí, partidazo. ¿Alguna cosa más? Sí, confirmar la triste lesión de Titina, que la ha sufrido ya, esta es la tercera vez, que va a estar un tiempo bastante importante fuera de las pistas y desde aquí reiteramos los ánimos para esta jugadora. Muy bien. Y la salida de Enma del Castillo de Entre Ríos. Sí, es una salida, digamos,
decisión de la jugadora y el club lo ha entendido y ha salido del equipo. Muy bien, nos vamos a la segunda división masculina, donde los dos equipos aragoneses consiguieron sumar de 3 en 3. Suben y siguen, ¿no? Vamos a empezar con la victoria del Entre Ríos, 4-5 en la pista del Juista Tafatrán. Partido bastante flojo, muy flojo por parte de los dos equipos. Entre Ríos salió con mucha fuerza, puso en apuros a su exguardameta Zardoya. Sin embargo, un fallo defensivo pues propició que los navarros se adelantasen en el marcador. No se hizo esperar la reacción de Entre Ríos y enseguida pues recuperó y se puso 1-3 al descanso, ¿no? El dominio correspondía al conjunto zaragozano y a la salida de vestuarios, pues Kelle, que se está saliendo, lo vuelvo a repetir, son 3 programas ya los que los llevo diciendo, el buen hacer de Kelle, pues volvía a hacer su segundo gol y lo llevaba el 1-4. El partido estaba pues donde Entre Ríos quería dominio y balón y con una ventaja de 1-4 fácil. Pero. A la larga eso iba a ser negativo, ya que se vieron así, bajaron su intensidad y en el minuto 33 los navarros se la juegan con portero jugador y comienzan a reducir distancias. Entre Ríos no acierta para nada defender el juego de portero jugador y tampoco se encontraba cómodo en la pista. Tafatrás, pues con esto se crece y llega al minuto 36 con un peligroso 3-4 y dominio de los navarros. Menos mal que en el 39 apareció ese chico que le va al 7, que se llama Juan Muniesa, y puso distancia de 2 goles. Y cuando ya todo parecía pues que ya estaba sentenciado, pues Tafatrán siguió insistiendo y se puso en el 4-5. Así que llegamos a los últimos minutos, pues no casi pidiendo la hora, pero sí con el agua al cuello. Partido, como digo, muy incómodo y bastante flojo por parte de los dos equipos. La nota negativa se producía esta semana en un entrenamiento cuando Juan Molina sufría una lesión en un dedo, del que va a ser tratado y habrá que esperar el proceso de recuperación. Y la positiva pues fue el regreso de Fran Tabuencat tras unos cuantos partidos lesionados. La clasificación séptimo con 33 y sigue a 6 de Móstoles, que es el que cierra el playoff. Y la próxima semana, el próximo sábado, el derbi Entre Ríos, Sala 10 en La Granja. Y hablando de Entre Ríos, pues una nueva cómoda y sorprendente victoria, no sorprendente, sino amplia victoria del Sala 10, lo que le permite seguir conservando el primer puesto en la tabla y mantener una ventaja importante de 5 puntos sobre el segundo clasificado. Ejido, aunque se ha reducido porque el Ejido venció en un partido que tenía aplazado esta semana, precisamente le había vencido al Levante y por el mismo resultado, 2-7. El Saladín no tuvo rival en el equipo levantino. Se demostró que es un equipo muy inofensivo, por lo menos por lo visto en el partido del sábado. Anclado en media pista, no generó ocasiones de peligro para la meta de Iván, que si no recuerdo mal tan solo tuvo que intervenir en 2 ocasiones, pues 2 balones rasos que se hago con los pies, pero era en el minuto 19. El Sala se mostraba superior en todas las facetas del juego, marcando el ritmo, el tiempo, el marcador, era superior, ¿no? Pero un minuto antes de ir al descanso llegó la jugada de la tranquilidad. Aunque llevaba 2-0, llegó el tercer gol. Y se produjo porque Levante, a falta de 30 segundos, comete su quinta falta. Una falta para mí en el centro del campo totalmente innecesaria y que le costó una bronca del entrenador levantino a su jugador. Y a falta de 13 segundos volvía a cometer la sexta falta. El lanzamiento de 10 metros lo transformó Ortego en un 3-0. Un gol pues que ya dio toda la tranquilidad. La segunda parte no varió mucho y a los 5 minutos pues Miguel lograba el gol directo de una falta que hacía el 4-0. Redujo distancia a Rochina, pero esto era puro espejismo, ¿no? Ya que Rasesco, que también está en un plano espectacular, obtenía el 5-1 y el tercer gol en su cuenta particular en este partido. Se estiró un poco Levante, pero Iván seguía sin tener que intervenir con las paradas que nos tiene acostumbrados. El gol de la tarde llegó en el 35 cuando en un balón suelto que se iba a perder por una de las líneas de fuera, Óscar Andreu luchó por él, vio que el portero levantino estaba adelantado, una vaselina y desde su propia pista hizo el 6-2. Un bonito gol, de verdad.
Levante lo intenta de portero jugador, pero no crea ni peligro ni miedo. Y Ortega, a falta de 7 segundos a portería vacía, culmina el 7-2. Como digo, partido cómodo para el Sala 10. La clasificación es líder con 53, Ejido 48, Málaga 44, Pinatar 40 y Móstoles 39. En la próxima jornada, como ya hemos dicho, Entre Ríos, Sala 10, el derbi en La Granja. Partidos aplazados que se han jugado. Sí, Barça 2, Belistar 1 y el que ya hemos comentado, Levante 2, Ejido 7. Muy bien, tenemos la segunda vuelta de los partidos de la UEFA Champions League, pero que los dos equipos españoles han clasificado para la Final Four. Están clasificados Etoile, el francés, el Palma y Cartagena españoles y el Sporting de Portugal, mi equipo, que decías el otro día, pues también se clasificó. En un partidazo de muchísimos goles. Y en cuanto al Mundialito de Club, se va a jugar esta primera edición. Es una ofrenda, es una proposición que hay y lo jugarán 6 equipos en esta primera edición de 2026. Lo jugará Palma porque es actual vigente del campeón intercontinental. Lo jugará el campeón de la Champions de esta liga 2025-26, un club de Asia, un club de África o de Arabia y el anfitrión del trofeo, que posiblemente sea un equipo brasileño. Muy bien, pues nos vamos también a otro congreso de competiciones de la Real Federación Española de Fútbol, que en Zaragoza se va a celebrar entre el 12 y el 14 de marzo, y que ya veremos a ver las propuestas. Hay propuestas que, vamos, yo no entiendo ni mucho menos de qué va esto, ¿eh? No, es que tampoco se sabe, ¿no? Ya lo hemos explicado, la semana que viene con más tiempo las podremos explicar, pero piden hacer ligas de sub-20, sub-22, sub-23, modificar la segunda B, en esto me parece bien, porque son 96 equipos divididos en 6 grupos, la segunda A también se pretende modificarla, esto me parecería bien, luego ya las otras cosas, el número de jugadores inscritos, eso ya pues, no creo que tenga tanta importancia, y las dos importantes son que se volvería a tratar de los campeonatos de España. Entre las distintas ponencias, Aragón va a llevar y a proponer la vuelta de los campeonatos de las selecciones juveniles. ¿Esta información de dónde nos ha partido? No me acuerdo de dónde la saqué. Pero de la aragonesa no. No, vale. Con la aragonesa. ¿Aragonesa? Oh, sí. ¿O sí? No sé, Sí, sabrás. no recuerdo. No lo recuerdo, lo tengo que mirar. Muy bien, pues míralo porque es una cosa interesante saber de dónde parten estas informaciones. Correos. Venga, Carlos dice que nadie nos dé por muerto. Vamos, Tafán, que hemos vuelto. Ya, encima pareado. Diana dice, felicitar a Intersala por haber conseguido matemáticamente asegurarse el playoff. Charlie dice, el Congreso de la Española sobre el fútbol sala lo que tenían que hacer era dejar de ir a Alfonso para quitar el juego del portero jugador. Pídelo a Alfonso y vete. Bueno, si me dejan, yo voy. Pero si no te lo han comunicado, a ver, si no lo comunican y no le dicen nada, habrá que ver. Primero te dirán si se puede asistir, si no se puede asistir, si hay que pedir acreditación. Pues ya pediremos más aclaraciones, a ver lo que da, que tiempo tenemos todavía. Luis me dice, se desinfla Ebrosala juvenil, y de lo que hemos comentado también está de acuerdo con que las selecciones aragonesas están fallando en este año. Habría que mirar qué pasa, y desde Federación dicen que se trabaja bien, pero los resultados no llegan. Muy bien, pues vamos con Willy. Willy, cuéntanos eso que tú sueles hacer y que los demás se callan. Pues empezamos con los conejillos de Indias. ¿Quiénes son los conejillos de Indias? Pues el sábado, a las 8 en el Alberto Maestro, pues fueron Coras y Paniza. Partidazo de ambos equipos, pero un arbitraje acorde a la categoría hubiese estado mejor. La buena relación entre jugadores y cuerpos técnicos hizo bastante para que no pasase nada. Si llega a ser un partido con jugadores cañeros y alguna cuenta pendiente, hubiese sido algo parecido a Vietnam, Irak, Ucrania en días de misiles y bombardeos. Al finalizar el encuentro, me comentaron que había alguien con una carpeta de la Federación tomando apuntes, supongo algún informador arbitral. Le abro desde aquí el trabajo y le pongo yo las notas. Suspendidos, vuelvan en septiembre. En vez de una carpeta igual llevaba el Quijote para escribir en la parte de... Bueno. Podía haber escrito, vamos. Pero eso es. Por cierto, el domingo en el Lepanto Ebrosala de juveniles
Uno de los árbitros, digamos el más novel, pitó con el encargado de designar los partidos en tercera división y árbitro de primera división, don Fernando Fauvel Zaldívar. Pero no Ya no están designaba tranquilos. Villuendas, el señor Villuendas. La tercera división la designa Zaldívar. Vale. Yo me enteré hace 2 semanas de esto. Ya están tranquilos en Tudela. Ramón Lázaro, presidente del Rivera, ya tiene descendencia y por lo tanto heredero. El equipo no sabemos cuánto durará, pero las paellas y roscones nunca faltarán. Pressing catch en Peñíscola. Sanciones del Peñíscola Noya. 12.000 euros al Peñíscola y apercibimiento de cierre. Juanico, 12 partidos y 480. Juanqui, 8 partidos y 320 euros. Gio, 4 partidos y 160 euros. Y del Noya, Macedo, 8 partidos y 320 euros. El pressing catch a veces sale caro. Picasen, sí. Picasen lo eches. Activación del protocolo de violencia por insultos al entrenador visitante de la grada local. Esto fue en el descanso. En Picasen parece que son de mecha corta. Esta no me la has pisado, Alfonso, esta noticia. 3 goteras en Quinto. Hicieron peligrar el derbi con Pinseque. La buena disposición de los equipos y el dúo arbitral Álvaro Esteban y Lucía Guillén hizo posible que se jugase. A otro clásico de, como se dice en las tanganas, Anaitasuna Antiguoco. ¡Qué sorpresa! Al finalizar el partido se forma una tangana en el túnel de vestuarios entre jugadores y aficionados de ambos equipos, pero es solucionada por ambos cuerpos técnicos sin ninguna incidencia más. Como se dice ahora, unas puñaladas y bofetones entre amigos. Árbitros aragoneses, César Calvo e Izan Torner. Problemas con la bocina de la granja, en la tarde del sábado. En el partido César Augusto Linyola dejó de funcionar a falta de 5 minutos y no funcionó durante todo el partido entre Ríos y Orbina. Habrá que llamar a Harpo y su bocina, el mudo de los hermanos Marx. Seguimos. Más notas curiosas. Benavente, Sala Salamanca, grupo primero de segunda B. Los árbitros hacen constar en el acta que antes del inicio del encuentro, aficionados identificados como locales se dirigieron al entrenador visitante a voz en grito y en retiradas ocasiones con la frase: Chema, échate una raya. Se indicó al delegado local que avisara a estos espectadores de cesar en su actitud. El partido se disputó sin ninguna incidencia más. Y vamos a la última, que esta también es bonita, entre comillas. Canet Mataró, segunda B, grupo tercero. Protocolo de violencia verbal tras el tercer gol visitante por cánticos constantes de puta Mataró, puta Mataró. En el partido, nutrida presentación de Mossos de Escuadra. Presencia de delegado federativo, Juan Carlos Molinero. Una vez finalizado el partido, desde el vestuario visitante se escucha cántico de puta Canet, sin identificar a ningún jugador en concreto. Esto ha generado un pequeño tumulto en el túnel, parado por los Mossos de Escuadra sin que la cosa llegara a mayores. Vamos, más puñaladas entre amigos sin importancia. Yo lo que quiero decir es que en el Peñíscola con el Noya salen hasta nombres y apellidos, y en 2 o 3 partidos aquí no pasa nada, es todo sin importancia. De acuerdo, pues ponemos puente final a este programa. 2339 programas nos contemplan. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Buenas noches. Y Willy López, lo mismo, muy buenas noches. Buenas noches.